Cuando un hombre como Olivas Escudero aparece en el escenario del mundo y oye el divino mensaje, predicad a toda criatura, no hay perplejidades ni cobardías, empieza la predicación en sus labios. No importa que la naturaleza le haya negado las cualidades necesarias, o rehace como el genio de Demóstenes las fallas naturales o se perfecciona en constantes golpes de artista para labrar su propia personalidad. A su oído habla constantemente el espíritu, créase una necesidad en la psiquis, una nueva naturaleza dobla a la primera y una obsesión le impulsa a repetir como respuesta al espíritu. Va en mí si non evangelizavero. Indudablemente, Olivas Escudero no era orador nato, ni poseía las cualidades de su colega y amigo inseparable, el doctor Amadeo Figueroa. Este tenía don especial, la oratoria le nacía sin mucho esfuerzo y podía elevarse a las alturas más serenas del espíritu y de la elocuencia, imponíase y sabía cautivar y avasallar. Escudero tenía condiciones físicas y era poseedor de amplia cultura, pero su vocación había que buscarla en otro terreno. Alto de cuerpo, presencia de asceta, de actitudes enérgicas, a veces gallardas, voz mediocre a cuya virtualidad podían suplir la decisión y la fuerza viva, junto con el acento viril, breve y mímica, sobria a ratos y rectilínea, las más de las veces, por el físico y antes que se pusiera a hablar, daba la más feliz impresión de sí para atraer y dominar la opinión de los oyentes. Empezaba, y disminuía el termómetro del favor público, pero a poco que se le escuchaba, surgía en él otro hombre, el doble, era el espíritu el que emergía de la materia y dejaba a sus pies su servidumbre y sus despojos. Entonces, el auditorio dejaba de ver la corteza que envolvía al orador y se ponía a caminar apresuradamente sin saber por dónde, ligero, ansioso, presionado, por los senderos de un mundo inmaterial. Ora, era la celestial visión, la que ocupaba su mente. Ora, los terroríficos círculos dantescos del infierno. Ora, la plácida esperanza de los que se purifican en el fuego del purgatorio. Asistía al lecho del moribundo, próximo a partir, dejando los más caros objetos de su vida, proyectos, deseos, esfuerzos. Presenciaba la lucha gigante que sostienen el mundo y la carne contra las leyes de la castidad y del recogimiento. Contemplaba la silenciosa virtud de los claustros, recordaba a las anacoretas de los desiertos, los combates de los mártires, que la Iglesia cuenta por millares en su martirología. Se avivaba en la fe, crecía en la esperanza y se abrasaba en la caridad. La acerada palabra del orador atravesaba los corazones y los movía a la compunción y mejora de vida y costumbres. Se creería que, cuando Olivas Escudero hablaba, no había otro orador de más efectiva y poderosa oratoria. Sin embargo, Huaraz estaba acostumbrada a oír la ágil, vibrante, emotiva y castelariana palabra de Amadeo Figueroa. Si le seguía, en mágica excursión en su combativa y estratégica elocuencia, era porque tenía otra táctica y otra estrategia. El mundo oyente es como el mar, dócil en los movimientos más variables, leves o violentos, o es como el desierto que goza de pedriscos o suspira con la nostalgia de ser pradera. Amadeo Figueroa estaba vinculado con Olivas Escudero por estrecha y antigua amistad. Nunca hubo en ellos instintos de emulación. Ambos cabían en el escenario en que actuaban. Aún más, parece que la obra del uno completaba la del otro, y es la verdad. A veces lanza la naturaleza, dice Helio, grupos de genios para construir una obra o bribones para destruirla. Estos dos oradores, en tierra ancasina, valen por un grupo de genios que Dios quiso colocar para manifestar su providencia en medio de una sociedad que se debatía en la duda y la negación frente a un liberalismo importado tardíamente como regalo del jacobinismo de Francia y de los carbonarios de Italia. Al lado de ellos podían ocupar lugar secundario otros sacerdotes ilustres, tales como Cristóbal Villón y Sacramento González. Pero los primeros eran los portaestandartes y oradores de profesión. Figueroa ha recibido con creces el reconocimiento y homenaje de la posteridad, y las generaciones que le oyeron, lo endiosaron y lo consideraron como un oráculo. Eso podía ser su premio. Estoy seguro que por lo demás,
Su recuerdo y su fama crecerán porque la tradición es viva y honda en Huaraz a favor de Figueroa. No importa que hayan quedado pocos escritos de él y los que hay, quizá no sean la cabal expresión del gran orador, admirado por la Lima de Roca y Boloña y de Tobar y por Huaraz, la de Olivas Escudero. Surgió Figueroa a la celebridad con el discurso pronunciado en el Callao con motivo de la traslación al Perú de los restos de los héroes en la guerra con Chile. Ese discurso fue una revelación y una ascensión a la altura de la que no ha subido más por haber dejado el escenario limeño para dedicar a las labores de la vida parroquial, tumba de muchos sacerdotes para los ojos de la vida presente, con el ruidoso triunfo alcanzado en aquella ocasión. Sentíase pleno de capacidad para desempeñarse en cualquier medio y no quiso hacer más esfuerzos. La improvisación era su fuerte. Tenía pereza para escribir ni tenía estímulo para la superación personal. Cuando iba a predicar sobre un tema escogido de antemano para el elemento femenino y devoto, en cuanto veía la curiosidad del elemento masculino y advertía su presencia, cambiaba de tema y de la preparación espiritual que llevara para pasar en un ambiente de mansedumbre y de religiosidad mística y gozar de la placidez estanciera de Betania, bajo la fresca sombra de los olivos, al susurro de las hojas, en la plática amorosa del maestro. De súbito tomaba otra determinación y pasaba a otra extremidad, entonces levantaba el vuelo como solía hacerlo siempre y empezaba a discurrir majestuoso y perfecto por los círculos de la oratoria, más viril, más atrevida, más compleja, más emotiva y más dramática. Tenía el don de cautivar desde el primer momento. En lo físico, hombre sin defectos. En el espíritu, asumía actitudes de Bourdaloue. Y no es extraño que lo hiciera, porque era su modelo predilecto, aun cuando su natural lo alejaba tenazmente de la característica del gran orador francés, tal vez, porque reconocía su temperamento propio, móvil, emotivo y pronto para un vuelo brillante, lleno de colorido y armonía, lenguaje naturalmente florido. Quiso hacer el contrapeso de sus disposiciones naturales con el predominio del espíritu y la mesura de movimiento. Pero nadie puede ocultar por mucho tiempo el volcán de un corazón poderoso. Tenía que manifestarse de inmediato. Toda la fuerza de su discurso estaba en el comienzo. La primera palabra tenía que ser decisiva. Era como el anzuelo lanzado al público ansioso de oír y pronto a entregarse a la sugestión y al esperado placer. Cuando el primer obispo Salas Soto hizo su ingreso en Huaraz, lo recibió en el puente de Huarupampa a la cabeza de los feligreses. Era un acontecimiento extraordinario. Llegaba el primer ungido a inaugurar una nueva sede y Huaraz estaba tras de su párroco, don Amadeo, personificación de lo que hay de más alto en la generosa ciudad. Entonces, pronunció uno de sus mejores discursos, aquel que empieza: estaban apagadas las lámparas de Israel. Todavía la sonoridad de este exordio resuena en Huaraz, y las gentes lo repiten sin cesar a través de los 50 años transcurridos desde entonces. Otro de sus sermones que recuerda la tradición es la que pronunciara en el descendimiento del Señor de la Soledad en la noche de un Viernes Santo. Empieza este sermón con este llamado y esta pregunta: Gólgota, ¿por qué tiemblas? Los que le oían quedaban complacidos y ansiosos, siempre pendientes y hambrientos de la palabra de Figueroa, andaban en busca de ella. ¡Qué corto!, decían, después de oírle. Era hombre sencillo en el vestir y en el hablar, pero la facilidad de su verbo y el don natural de su oratoria lo revelaban enseguida por más que procuraba esconderse. Sobre la sotana llevaba el clásico poncho de lana. No hay otra capa mejor que la de 4 puntas, decía. Vivía alejado del gran mundo. Estaba siempre con los indios a quienes los trataba con dulzura y toda clase de consideraciones. Don Amadeo Figueroa no era obrero. Nadie recuerda de sus obras materiales, ni se preocupan si las tuvo o no. Era sí, obrero espiritual. Su palabra era el centro donde gravitaba el mundo pensante y sentimental de Huaraz. Sin excepción, grandes y pequeños, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos se contagiaban de una popular sugestión. La adhesión del pueblo era total, absoluta e inquebrantable a favor de él. Por eso, cuando murió, contra toda disposición legal,
Un grupo, fanático de su valer, impidió que sus restos fueran trasladados al cementerio general, y, de hecho, los enterró en la iglesia de la Soledad, al pie del crucificado en cuya presencia había pronunciado sus sermones más célebres y en cuyas solemnidades había hecho llorar a las muchedumbres. La actitud de ese grupo, dentro del marco que rige a la psicología de las multitudes, fue sin duda el homenaje póstumo, sentido por todo el pueblo, pero no pensado previamente. Así proceden las multitudes, pero su manifestación procede de un sentir hondo e incontenible. Todavía hasta ahora reposan sus restos allí donde la multitud los colocó, bajo tierra, y dentro de unas pobres y antiestéticas verjas, pero a los pies del Señor de la Soledad, tal como lo deseara en vida, apto para brillar en el gran mundo y admirado por él, había vivido escondido y entre los humildes, y los humildes, a su modo, lo honraron en la hora postrera, y el verbo de Figueroa, que vibrara en el alma del pueblo como de los oradores griegos, los había arrastrado a tomar dicha actitud en homenaje al gran orador desaparecido. Olivas Escudero también estaba adornado de bellas cualidades, pero prefería actuar en la alta sociedad. El elemento culto y escogido gozaba oírle, así como también los humildes. Ambos, sin envidias ni emulaciones, elaboraban y redondeaban la obra social, para lo que estaban puestos como dirigentes, allí donde no había otra dirección que los pudiera suplir. El uno, Figueroa, gustaba producir belleza para imponer la verdad. La cultura helénica le informaba el espíritu. La belleza es el esplendor de la verdad. Amante de nombrar el Olimpo y el Píndaro, el Areópago y el Partenón, Salamina y las Termópilas, volvía de su majestuoso vuelo sobre la Hélade, a las cumbres de eterna nieve, al infinito cielo azul, a los torrentes que se precipitan de los Andes. Él veía Acrópolis glorioso en nuestro suelo, montes donde mora la poesía y héroes que tienen semejanzas con los de Esparta y Atenas, siempre en la altura y en pleno vuelo siempre. Dejaba caer a plomo la palabra. En cambio, el otro, busca el llano, escoge encrucijadas, el paso de las Termópilas le sugestiona. Corredor el valle como en maratón, si la espada del lenguaje le resulta corta, avanza. El uno recrea y prepara el convencimiento, el otro invita al combate y derriba. Eran, pues, dos tendencias al servicio de un ideal. Mantener la religiosidad en ancas. Olivas Escudero, más diligente, más metódico y más feliz en reunir y conservar sus escritos, nos ha dejado 6 volúmenes que contienen discursos, conferencias pastorales, sermones, etc. Aunque también descuidó en recoger sus escritos periodísticos, en su mayor parte, de 1878 a 1890, fue una época de intensiva predicación. En ella dio el calor de su juventud al servicio de la buena causa que exponía y defendía. En dichos volúmenes se ve como en un espejo el espíritu de este hombre extraordinario. Escribió mucho en un medio pequeño, hizo grande esfuerzo y se gastó durante 23 años en la predicación. Hay que admirarlo no solo en vista de sus escritos, sino teniendo presente que él dedicaba una gran parte de su apostolado a la evangelización de los pueblos. No sabríamos decir cuál de sus sermones o cuál de sus conferencias es mejor. Cada uno está concebido en el momento más culminante de la vida humana, cuando el corazón está en plena acumulación de grandes emociones, cuando el alma está en la plenitud de su vigor sin conocer ni experimentar los desequilibrios que suelen producirse en otros momentos con el contrapeso de la amargura, de la decadencia y del dolor insistente. En aquella hora de la vida no hay más que una fuerza, la del ideal. Por eso, la producción literaria de Olivas Escudero, en las 2 décadas de su predicación, constituye la síntesis reveladora de su gran espíritu. Los que lo conocieron solo de viejo, pero llevando siempre en sus venas una juventud sin desmayos, ni cobardías, cuando actuaba como prelado en Ayacucho, los de allá, habrían deseado conocer su fisonomía en los días de su juventud, y los de acá, en Ancas, los que lo vieron solo de joven, nunca creerían en aquella perpetua virilidad, inagotable fortaleza, indeclinable carácter. Hombre completo, siempre igual,
siempre trabajador tanto en la juventud como en la vejez, supo producir los más variados frutos en las diferentes etapas de su vida. Sigamos todavía por la senda de una pequeña excursión llevando en la mano la lámpara de la verdad y veamos las modalidades de este gran orador. El estilo es el hombre, dijo Buffon. No por ser manoseado este dicho, deja de tener su valor. Por el contrario, adquiere mayor fuerza con la observación, la experiencia y la confirmación. El estilo, pues, es el hilo que conduce entre los estados de la conciencia, laberinto más intrincado que el de Dédalo. Hay hombres fáciles de conocer, desde luego, se presentan con la diafanidad de su espíritu, hablan espontáneamente, y, entonces, están frente a un espejo que los reproduce claramente. Otros, son difíciles, y se necesita una observación, un análisis, acumular datos, sacar conclusiones para llegar a la verdad de una persona. Otros, así y todo, quedan todavía incógnitos, y descubiertos en una faz, presentan distintos estados, y, no era la verdad lo que aparecía serlo. A través del estilo, hay infinitas variaciones, y se contemplan centellas que se desprenden, pero, cuando se trata de un hombre apasionado por su ideal, pocas veces, se estaría lejos de la verdad. Olivas Escudero era apasionado, es su característica predominante, mas la pasión, a la luz de la filosofía aristotélica, no es de suyo buena ni mala, solo es fuerza, depende del ideal a cuyo servicio se le ha puesto. Si el ideal es noble y elevado, la pasión se ennoblece y se eleva, está a buen servicio. Si no lo es, la pasión es fuerza, que denigra, destruye y mata. El ideal que Olivas Escudero se propusiera no era otro que el de Cristo, el del Sermón de la Montaña, el que San Pablo abrazara, el que arrastrara tras de sí a una legión de héroes a lo largo de la historia y que termina con el martirio. Y no había que ponerlo en duda. La misma duda cartesiana es condenable. Cristo habló y lo confirmó con su vida y muerte, entonces hay que predicarlo con toda la mente, con todas las fuerzas, hasta el martirio. He aquí lo que dice en su conferencia sobre errores dominantes del siglo. A ejemplo de su divino maestro, el sacerdote debe ser mártir de la verdad y centinela alerta para denunciar el error, y combatirlo en sus mismas trincheras, luchar hasta sacar triunfante la verdad, repetía frecuentemente a imitación de Saulo convertido. Va en mí si non evangelizavero por este camino del apasionamiento y del hábito, del placer en la repetición y alegría, en el triunfo, estimulado por el fracaso y la persecución, había llegado hasta el estado de una divina obsesión, y obsesionado por su ideal, se apresta en el estudio más concienzudo y en la oración más asidua, consulta las fuentes del saber y para mejorar su estilo lee a los clásicos y los clásicos salen en su ayuda, no solo perfeccionándole la forma literaria, sino ofreciéndole el poder de sus dichos, máximas y sentencias. Entonces, cada sermón, cada conferencia se desarrolla con el desfile nutrido de los clásicos, sean paganos o convertidos, místicos o herejes, guerreros o escritores, profetas o mártires, con tal que sepan decir la verdad y defenderla para ejemplo de los que enseñan, y de los enseñados. Platón, Aristóteles, Sócrates, Licurgo, Pitágoras, Séneca, Cicerón, dijeron algo de su parte para confirmar la verdad que quiere demostrar el orador. Los santos padres no faltan. De él se puede decir con toda verdad. No hay sermón sin Agustín ni demostración sin Tomás. Si prestamos atención a sus citas, veremos, desde sus primeros sermones hasta el último fruto de su vida de orador, los mismos hombres, además de los mencionados, San Juan Crisóstomo, San Buenaventura, San Ambrosio, Balmes, Ráulica, Donoso, Chateaubriand, Thierry, Lord Byron, Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Diderot, Kant, Hegel, Napoleón, etcétera, etcétera. Tenía desde luego, una hermosa biblioteca, la cual iba acrecentando cada vez más con las obras de más hombradía, y cuando salía, después de una intensa preparación, al buen combate, parecía ser un hidalgo armado de caballero yendo a las justas de un pueblo o un mortal revestido de arcángel, pronto en la lucha, ágil en el decir, nervioso en la actitud,
imponente en la figura, con mímica rectilínea, a veces brusco, a veces sático, vese manejar con destreza la espada de la palabra. Su argumentación es sólida, ya como un río avasallador. Tiene puntos estratégicos. Sabe ocuparlos para salir fuerte y valeroso en la demanda, justa, leal y oportuna. Parece que persigue a alguien, y es lo cierto. Persigue al error y combate al mal personificado, ora en el liberalismo reinante, ora en el paganismo, ora en el pecado del pobre fiel, ora en la impenitencia del pecador. Se agiganta y se lanza. Si le falla la palabra acerada y no guarda ecuación con el poder de su pensamiento, no importa. Toma actitudes dignas y ademanes que resuelven el ímpetu de su ardiente corazón. Pero cuando derriba a su enemigo, cambia de conducta. Ya no es el gladiador que corta la cabeza y la muestra a los sangrientos espectadores. Es caballero que persigue el mal y defiende a la persona, samaritano que va a la posada con su enfermo en la espalda. Fracaso del triunfo dirían los modernos psicoanalistas. No lo es, sino varón fuerte que ha luchado. Y cuando ha visto el arrepentimiento del pecador, se empequeñece en la ternura y se compadece en la majestad, como Cristo en la escena de la adúltera ante los fariseos y los orgullosos. ¿Cuántas veces lloró con los compungidos y los pródigos? Y, cuando han sucedido estas escenas, esa alma viril tenía actitudes paternas frente al pródigo arrodillado en el umbral de la puerta. Pronunció discursos y conferencias sobre materias variadas. En todos ellos se siente el vigor y el entusiasmo de un apóstol de la palabra. Feliz en las descripciones, dulce en la melancolía, manso y bueno en la invitación, terrorífico y violento en sus amenazas, y en el combate, conoció todos los estados de una alma agitada por el entusiasmo en favor de su ideal. No se quejó del cansancio. Si es relativamente poco lo que ha dejado escrito, lo que predicó fue mucho. Los pueblos de Ancas, especialmente Huaraz, Recuay, Caroaz, Yungay, Caraz, Huaylas, Pomabamba y Huari, fueron el teatro de sus enseñanzas, ora doctrinarias, ora apologéticas. Durante 23 años sostuvo su predicación, y su espíritu sobre muchedumbres anhelantes de la verdad. Fue sembrador evangélico a cuyo éxito cayó la gracia prometida. Y en este sentido de misionero, aparece solo como el Bautista en el desierto. Su auditorio no solo son gentes de estudio, sino los humildes, el gran público. Predicaba en las ciudades, en los villorios, en las calles, en las procesiones, en los hogares. Predicó en desierto. No, el catolicismo de Ancas le debe mucho, porque la palabra echada por un apóstol, si parte cae en pedregal, parte en el camino, parte en terreno espinoso, cae una parte en tierra y produce 100 por 1, conforme a testimonio divino. Después que muchas generaciones hayan pasado por los pueblos de Ancas y cuando parezca como borrado de la memoria de los hombres el recuerdo de este leal, sincero y ferviente distribuidor de la divina palabra, allá en la penumbra, entre la noche y el día, aparecerán a los ojos del curioso y del historiador los volúmenes, hechas reliquias, de los sermones y apologías de Olivas Escudero, y entonces, más allá de nosotros, sabrán decir los hombres, por aquí pasó un gran misionero y un gran predicador. Será un índice estimulante para los que piensan, aman y luchan por un ideal que no es la materia. Why go bound upon us that was dark, weary of the value, my golden rock? Oh, how I wish that I am held in wing. That will only happen one